Somos el grupo número 5 y le estaremos hablando acerca del aparato cardiovascular de una manera bastante general. Mi nombre es Mabel Azuaje y yo en este caso voy a acotarles información acerca de lo que sería la exploración del aparato cardiovascular. Primeramente se debería tener en cuenta que esto es un proceso semiológico que va a evaluar más que todo lo que sería el estudio de los hallazgos del pulso arterial, del corazón y de las estructuras integradoras del mismo. Además de unos componentes del sistema vascular periférico también se van a incluir en esta revisión. Es importante mencionar que en todo momento estos hallazgos clínicos que se obtengan mediante el examen físico, evidentemente, van a ser correlacionados siempre con procedimientos como radiografía de tórax, electrocardiogramas, ecocardiografías, angiografías, tomografías y exámenes relacionados con los que anteriormente mencioné. Todo esto para identificar correctamente lo que sería la etiología de la enfermedad y de esta manera dirigirnos como médicos a tratarlas de una forma eficaz y bastante oportuna, de manera que el paciente pueda alcanzar su mejoría lo más rápido posible o simplemente poder sobrellevar la enfermedad de manera un poco más fácil. En lo que respecta a las consideraciones generales de esta exploración, la misma debe ser practicada más que todo en un sitio, en un cubículo o en un cuarto que sea bastante silencioso, de manera que se pueda escuchar con bastante precisión los sonidos emitidos por el corazón, los sonidos cardíacos. Y también se debe preferir una zona que sea iluminada, puede ser que entre al cubículo luz natural o bien sea con una lámpara de luz blanca. De manera pues que se puedan observar ciertas anomalías que puedan aparecer con una muy buena precisión, ya que si tenemos una luz de cualquier otro color, esto puede perturbar la percepción del ojo humano. Ok, además de esto, la zona que se va a evaluar debe estar completamente descubierta, siempre cuidando el pudor del paciente, es decir, el paciente no debe tener ropa puesta. Y esta exploración preferentemente se va a realizar desde el ombligo hacia arriba. ¿Okay? Entonces, como mencioné anteriormente, el paciente no debería tener nada que cubra su tórax, de manera que no es recomendable hacer la ocultación por encima de la ropa, porque esto también puede perturbar los sonidos o hacerlos menos evidentes, podría decirse. Entonces, se debe hacer a un lado en la medida que sea posible y siempre que el paciente lo permita. Y si no, bueno, tratar de hablar con él y explicarle las razones por las cuales nosotros necesitamos que tenga esta parte descubierta para que él entienda que, bueno, será lo mejor para él y para su próximo diagnóstico específico. En lo que respecta al posicionamiento del paciente a la hora de hacer estas evaluaciones, por lo general se le suele aplicar su examen acostado en una camilla, en posición de cúbito supino, en posición de lateral izquierdo o el paciente estando sentado e inclinado hacia adelante. Entonces todas estas 4 posiciones que acabo de nombrar son bastante necesarias al momento de hacer un examen precordial completo, es decir, para cubrir todo lo necesario para llegar a un diagnóstico específico del paciente. Un ejemplo bastante puntual de esto que acabo de mencionar es que la posición de decúbito lateral va a permitir acercar lo que sería la punta del corazón hacia la pared torácica. Entonces, de esta manera, si hay algunos soplos en la válvula mitral, estos van a ser muchísimo más evidentes en la posición anteriormente mencionada. Otro punto importante es que la exploración se va a realizar con los 4 procedimientos clásicos, es decir, la inspección, la palpación, la percusión y la auscultación. Siempre va a ser en ese orden, aunque en determinados momentos específicos estos van a poder cambiar su posición de acuerdo a los requerimientos del paciente. En otras palabras,
Si en la inspección el explorador nota un pulso bastante anormal en el cuello, el mismo puede optar por auscultar mientras va palpando para reconocer si el hallazgo que se evidencia va a ocurrir durante la sístole o la diástole, y bueno, de esta manera dirigirnos a un diagnóstico mucho más específico y a un mejor tratamiento en respecto a las adecuaciones del paciente. Entonces, para esto siempre van a haber ciertas maniobras y ciertas posiciones, como por ejemplo, en estos casos es muy utilizada la posición de Pachón, de manera pues que se puedan realizar mucho mejor las maniobras para obtener resultados más específicos en lo que se está buscando. Sin embargo, no les voy a ahondar mucho en esto porque es algo bastante general y se va a tratar el punto más adelante. Bueno, entonces bien, a manera de concluir, este examen del corazón debe estar complementado más que todo con los exámenes de los pulsos arteriales, de lo que se va a hablar un poco más adelante, y también con el pulso venoso yugular, el cual se va a presentar en secciones correspondientes en lo que sería el examen físico de manera general. Por su parte, también se debe tener en cuenta que la percusión va a tener una importancia menor en este estudio. Y bueno, el paciente debe ser examinado por el lado derecho siempre. Ok, otro punto importante a tratar es que el corazón siempre debe examinarse de acuerdo a un orden determinado. O sea, es decir, esto de modo que pueda identificarse bien lo que serían los distintos ruidos cardíacos y los soplos que puedan existir. Así como también se les debe seguir toda la trayectoria de estos, donde se escuchen mejor y hacia dónde se van a irradiar de acuerdo al sonido, ¿ok? Se debe decir que algunos prefieren auscultar desde el ápex y otros médicos desde la base del corazón, y entonces ir desplazando el estetoscopio de manera que se pueda cubrir todo el área precordial, ¿ok? Sin embargo, también es bastante necesario ser metódico, de manera que se pueda identificar los distintos ruidos. Partiendo de reconocer el primero y el segundo ruido, y luego, de manera posterior, los ruidos y soplos que vayan a ocurrir en la sístole y luego en la diástole. Y también es necesario ser capaz de sustraer lo que sería la auscultación de otros ruidos que se vayan a interponer, como los ruidos de la respiración. O sea, todo esto hay que tenerlo bastante presente, de manera pues que se pueda llegar a un diagnóstico oportuno. Todas estas exploraciones siempre se van a hacer con una misma finalidad, que es llegar a un diagnóstico oportuno, como anteriormente les mencioné, siempre teniendo otros estudios de base que puedan corroborar lo que el médico está pensando. Y bueno, precisamente sería esto todo lo que buscamos de manera general en un examen cardiovascular. Soy Ricardo Rodríguez y para continuar con este seminario vamos a encontrar que en lo que sería la exploración semiológica del sistema vascular de nuestro cuerpo, esto lo vamos a dividir básicamente en dos sistemas principales, el sistema venoso y el sistema arterial. Y en ellos, en ambos, vamos a buscar básicamente lo que son signos específicos que nos permitan o bien llegar a un diagnóstico oportuno de una enfermedad en el paciente, o bien al menos reducir la lista de posibles diagnósticos que podrían causar la patología que podemos evidenciar en cuestión. Entonces, un ejemplo de estos signos específicos podría ser, por ejemplo, como lo podemos ver en la imagen de la derecha, lo que se conoce como pulso capilar, o bien también se le conoce semiológicamente como el signo de Quincke. Y este básicamente en lo que consiste es que vamos a presionar el borde libre de las uñas. ¿Y qué es lo que va a pasar? Fisiológicamente debería tornarse un poco más pálida esa región de la piel.
Sin embargo, en el signo de Quinque, lo que va a pasar es que se va a alternar un color pálido con rubicundo al ritmo del pulso cardíaco, es decir, palidez, rubicundez, así sucesivamente al ritmo del pulso, y esto es consecuencia de una llegada de sangre cargada de energía, o sea, por una circulación que puede ser algo violenta, que cuando llega a las arteriolas, y en este caso algo que podría ocasionar este tipo de alteraciones, por ejemplo, lo que sería una insuficiencia aórtica o, por ejemplo, una hipertensión arterial. Y ahora, yendo más al caso directamente a lo que es la exploración del sistema venoso, en este, los hallazgos más comunes, los hallazgos normales que podemos encontrar en los pacientes, es por ejemplo la visión del sistema venoso el sistema venoso subcutáneo pero realmente es normal verla en las extremidades y principalmente en el dorso de las manos y de los pies. No es nada común, de hecho es algo patológico observar lo que sería circulación colateral, por ejemplo, en el abdomen. Y bueno, esos serían los hallazgos más normales realmente. Y ahora, observando más lo que serían los signos clínicos que nos pueden orientar a algunos diagnósticos, entre ellos podemos encontrar lo que es la ingurgitación yugular, que esto básicamente va a estar dado por un aumento de la presión venosa, es decir, por congestión en la vena yugular interna de los pacientes, y esto va a venir a consecuencia básicamente de patologías como por ejemplo la insuficiencia cardíaca, donde va a haber una acumulación de sangre en la aurícula derecha, bueno, en este caso en la insuficiencia cardíaca derecha. Y bueno, el caso es que la congestión va a afectar la circulación venosa, las venas cavas y por consiguiente también la vena yugular. Entonces aumenta la presión dentro de la misma. Y justamente en los casos de insuficiencia cardíaca derecha leve, esta va a tender a disminuir en los pacientes cuando le pedimos que inspire. Sin embargo, en otros casos, como lo es la presentación del signo de Kussmaul, realmente va a ocurrir lo contrario. El paciente al inspirar más bien va a contribuir a que la ingurgitación se agrande un poco más. Ahora, respecto a lo que es el pulso venoso yugular, este solo puede presentarse en una persona que ya esté presentando justamente lo que es una ingurgitación yugular. Entonces, este va a ser visible principalmente bajo ciertas condiciones patológicas, como lo son, por ejemplo, la insuficiencia de la válvula tricúspide. Y de hecho, tenemos que saber que diagnosticar una insuficiencia de válvula tricúspide es algo que bajo otros tipos de exámenes semiológicos como la auscultación, por ejemplo, es algo muy complicado. Entonces, lo que tiene mayor valor diagnóstico en estos casos va a ser esta inspección de lo que es el pulso venoso yugular y también del pulso hepático, pero de eso les voy a hablar un poco más adelante. Entonces, ¿a qué se debe que podamos conseguir un pulso en una vena? Bueno, esto se debe básicamente a que en la insuficiencia de la válvula tricúspide, lo que va a pasar es que cuando el ventrículo derecho del corazón eyecte la sangre hacia el tronco pulmonar, una parte de esa sangre va a devolverse a la aurícula por la falla en el funcionamiento de la válvula. Entonces, esta sangre va a impulsar la sangre que está llegando de la aurícula a partir de las venas cava superior e inferior. Entonces esto va a impulsar un poco la sangre en estas venas y a su vez lo va a hacer en las venas que drenan en ella, y entre ellas está la vena yugular, y por eso es que podemos alcanzar a percibir este tipo de pulso. Ok, continuando con respecto a lo que es la exploración del sistema venoso, continuamos con la detección de algunos signos particulares como lo son el pulso hepático, que básicamente lo vamos a ver como el movimiento rítmico de expansión del hígado, y esto va a ser consecuente a, como les comentaba en la lámina anterior,
Esto va a ser consecuente básicamente a lo que es la insuficiencia de la válvula tricúspide, que además de impulsar sangre a través de la vena cava superior, también lo hará por la vena cava inferior, y esto es lo que va a desencadenar finalmente el pulso hepático propiamente. Entonces, ¿cómo vamos a palparlo? Básicamente esto se va a hacer con los falanges proximales de los dedos 2, 3, 4 y 5 de nuestras manos. Vamos a colocar nuestra mano en forma de un puño cerrado y vamos a palpar con esta región que les comentaba, directamente entre el hipocondrio derecho y la parrilla costal del hemitórax correspondiente, que en este caso es el derecho también. Esto es si el paciente no posee una hepatomegalia, puesto que si sí la presenta, entonces la técnica debe cambiar y se va a palpar en el mismo sitio pero con la palma de la mano completamente extendida. Ahora, respecto a lo que es el reflujo hepatoyugular, como ya lo vimos en clases pasadas cuando hablábamos de cuello, este va a consistir básicamente en que al momento de palpar suavemente el hipocondrio derecho del paciente, en una maniobra que no debería durar más de 30 segundos, vamos a constatar en su cuello un proceso de ingurgitación yugular. Entonces, si bien esto no suele ser muy específico de patología, se sabe que esto puede ocurrir, por ejemplo, en casos de pericarditis constrictiva. Y respecto a, continuando un poco con lo que es la inspección propiamente, vamos a constatar en el paciente las dilataciones venosas periféricas. ¿Qué es lo que vamos a buscar aquí? Básicamente varices, las cuales van a ser un hallazgo principalmente obtenido en lo que son los miembros inferiores, y para constatar bien el grado es decir, para poder ver estas venas e inspeccionarlas correctamente, debemos pedirle al paciente que se posicione en bipedestación, porque de esta manera, por acción de la gravedad, vamos a constatar el grado hasta el cual llegan a dilatarse esas venas en particular. También vamos a inspeccionar en búsqueda de circulación colateral que pueda presentarse. Hay regiones, como les comentaba, donde es completamente anómalo encontrar cualquier tipo de circulación colateral, como en el caso del abdomen. Y en el caso de telangiectasias y arañas vasculares, estos son hallazgos que se pueden encontrar principalmente en personas de la tercera edad y también en pacientes embarazadas. Y por último, a factor de historia clínica, ¿qué es lo que digamos podemos transcribir como hallazgos normales en un paciente en la exploración del sistema venoso? Bueno, básicamente que el paciente se encuentra sin presencia de varices ni circulación colateral, que el signo de ingurgitación yugular y de reflujo hepatoyugular van a ser negativos, y que el pulso yugular no es observable, básicamente. Y para finalizar, comenzaremos a hablar y se abordará el tema a lo largo de la clase respecto a la exploración del sistema arterial y el pulso. Básicamente, como bien sabíamos, el sistema venoso está en una relación completamente estrecha con lo que sería el corazón derecho, es decir, la parte del corazón que maneja la circulación menor. En este caso, el sistema arterial va a guardar la relación íntima con el corazón izquierdo, que es el que se encarga de la circulación sistémica respectivamente. Entonces, los hallazgos que podamos encontrar cuando vayamos a examinar el pulso pueden ser proporcionales directamente a las funciones propias de estas regiones del corazón, de la aurícula y ventrículo izquierdo y sus válvulas relacionadas. Entonces, vamos a encontrar que el pulso arterial va a depender de ciertos factores, y entre ellos podemos encontrar, por ejemplo, lo que es la volemia del paciente, porque evidentemente el pulso no se va a sentir de la misma manera en una persona que padezca en ese momento de una hemorragia y tenga un proceso de hipovolemia, que un paciente que se encuentra en un estado completamente normal e hidratado. También va a depender de la velocidad a la que se transmite la sangre a través de la arteria, y también por su parte de las características propias de las paredes de las arterias.
Es decir, por ejemplo, la capacitancia que ésta posea y su rango de elasticidad, y eso, bueno, depende básicamente de las arterias individuales. Entonces, dicho esto, básicamente el estudio semiológico de las arterias va a consistir en lo siguiente. Lo primero es que tiene que ir guiado al reconocimiento de algunas cosas, como lo son, por ejemplo, las condiciones generales de las paredes arteriales, y entre eso, en ello básicamente lo que vamos a constatar es su superficie, porque las arterias en hallazgos normales van a ser, digamos, elásticas y de una superficie suave. Sí, y entonces, dicho esto, ¿cómo podemos palpar una arteria y que se sienta de una forma patológica? Bueno, básicamente eso se puede constatar en arterias que han sido dañadas por procesos de aterosclerosis. Esto es principalmente común en personas de la tercera edad, y en estos casos las arterias pueden palparse de una forma un poco más áspera y rígida, similar a básicamente lo que es un cordón. También vamos a reconocer lo que son las propiedades específicas del pulso, y en ello van a entrar algunas otras características como lo son la frecuencia del pulso y su forma, su amplitud. Sin embargo, de esto se va a ir hablando a lo largo del seminario. Y también, bueno, los acontecimientos del corazón izquierdo, como les comentaba con anterioridad. Entonces, ¿qué hallazgos podemos encontrar en una persona a la que vamos a intentar palpar el pulso? Básicamente, lo siguiente. El primero es que puede ser no palpable, como en el caso de algún paciente que presente muerte súbita cardíaca. Puede ser palpable pero muy débil, o palpable y filiforme, como en el caso de, por ejemplo, un paciente que presente un estado de hipovolemia por hemorragia, como el que les comentaba anteriormente, o un pulso débil que no oblitera. También podemos tener un pulso fácil de palpar, que es el más común, que podemos encontrar en un paciente en reposo normal. Y el pulso fuerte, que lo vamos a encontrar en algunas patologías de origen cardiovascular, y también en, por ejemplo, una persona que acaba de hacer ejercicio. Entonces, tenemos que tener en cuenta también, para finalizar, algunas consideraciones generales al momento de realizar los exámenes del sistema arterial, los exámenes semiológicos. Y entre ellos vamos a considerar que la evaluación debe ser sistemática, es decir, se debe seguir una secuencia a través de las arterias anatómicas preestablecidas para tomar el pulso, como la arteria radial y la carótida. Sin embargo, eso será un tema del que se le hablará más adelante. Pero lo que hay que tener en cuenta en este momento es que es esto, que la evaluación debe ser de una forma organizada. La segunda es que de forma ideal deberíamos ocultar lo que es el primer ruido cardíaco, es decir, debemos ocultar el corazón cuando vayamos a realizar un examen, una palpación, para observar las características del pulso, porque este debe ser sincrónico con el primer ruido cardíaco justamente. Y por último, que debemos, así como cualquier otra región anatómica de nuestro cuerpo que mantenga una simetría en el lado contralateral, entonces debe palparse primero una y después la arteria homóloga del lado opuesto, de manera que se pueda establecer una relación comparativa. Y bueno, eso sería todo. Mi nombre es Arevalo Gedermari y les voy a hablar sobre las características del pulso. El pulso arterial tiene características propias que indican el estado de normalidad de la función cardíaca y vascular. Cuando por factores de índole fisiológico o patológico de dicha normalidad se altera, se producirán variantes en estas características. Al controlar el pulso se debe explorar las siguientes características. La frecuencia. Es el número de pulsaciones que se perciben por minuto, está dado por el número de latidos cardíacos que se producen por minuto, y a su vez estos latidos son el resultado del funcionamiento autónomo de un sistema de conducción. Los valores normales de la frecuencia varían con la edad. En el recién nacido son de 120 a 150 pulsaciones por minuto, luego va descendiendo hasta que en el adulto se dan valores de 60 a 90 latidos por minuto. La frecuencia del pulso aumenta con el ejercicio físico, los periodos digestivos y las emociones, y disminuye con el reposo, el sueño y el ayuno.
Si los valores son normales, se dice que el pulso es eugígmico. Si esto se encuentra en elevado a más de 100 pulsaciones por minuto, se dice que el pulso es taquicardia o taquifícmico. Y si se encuentra disminuido, se dice que es bradicardia o bradifícmico. Ritmo. Se refiere a la distancia de tiempo que hay entre dos latidos. Cuando las pausas entre los latidos no son iguales, el pulso es irregular o arrítmico. Es irregular o arrítmico porque el pulso pierde su ritmo. Igualdad. El pulso es igual cuando todas las ondas tienen la misma amplitud, o sea, la altura de la onda. La igualdad se establece por la comparación entre las diversas amplitudes de las sucesivas ondas pulsátiles. El pulso igual tiene todas las ondas de la misma amplitud. El pulso desigual tiene todas las ondas de diferentes amplitudes, o sea, el pulso completamente desigual. O en sucesivas fásicas de una onda grande a la que se sigue otra pequeña, y así sucesivamente. Esta variedad se denomina pulso alternante. Tensión o dureza. Se mide a través de la presión que debe ejecutar la mano del operador para anular la sensación de choque o levantamiento. La dureza del pulso está dada por la presión que ejerce la sangre dentro de las arterias, más la resistencia que dichas arterias ofrecen a esa presión. Amplitud es la altura de las ondas del pulso y está condicionado por la magnitud de la presión diferencial. La amplitud tiene la relación directa con la magnitud de la expulsión ventricular, o sea, el volumen sistólico, y la relación inversa con la resistencia periférica. Pulso en reposo y en actividad. Cuando estamos en reposo, como dormir, dentro de las 24 horas del día, el sueño ocupa un número importante de ellas. Las recomendaciones son 8 horas de descanso diario, aunque es habitual no llegar a esta cantidad debido a las intensas rutinas actuales. Mientras una persona duerme, según los expertos, lo más adecuado es que sus pulsaciones se queden en unas 50 por minuto, o un descenso aproximadamente de un 8% con respecto al conocido como está la vigilancia o el reposo despierto. Sin embargo, una reducción excesiva de estas palpitaciones nocturnas no son sinónimo de un correcto descanso del corazón. Se trata de un síntoma de posible hipertensión, obesidad o trastornos de riesgos cardíacos, puesto que revelan que el corazón no opera de forma regular y puede ser el camino hacia otra clase de irregularidades más preocupantes. Cuando estamos en reposo, una vez despiertos, una acción tan sencilla como el estar sentado en el sofá viendo la televisión, leyendo o utilizando el teléfono móvil, en momentos de relativa tranquilidad supone unas 60 pulsaciones por minuto, si la salud cardíaca es la correcta. Una reducción moderada de esta cifra es señal de un buen estado cardiovascular y de la capacidad física de la persona. Cuando estamos activos, como caminar, una de las formas más sencillas de ejercitarse en el día a día es a base de andar. Seguir un ritmo suave eleva el ritmo aproximadamente al 50% de la frecuencia cardíaca máxima, que suele rondar las 200 pulsaciones, de modo que se alcanzaría unos 90 a 100 latidos cada segundo. En caso de aumentar la intensidad de la caminata, se puede llegar al 60 o 70% de la capacidad máxima, unas 130 pulsaciones por minuto. Deporte. Como ya se ha destacado, la actividad física trae consigo numerosas mejoras para el organismo. Y el corazón no es excepción gracias a que contribuye a controlar su frecuencia cardíaca. Un atleta o deportista habitual y bien entrenado puede quedarse en unas 40-60 pulsaciones por minuto y evitar así una excesiva erupción en su bienestar. Durante el esfuerzo deportivo, los picos de rendimiento pueden alcanzar las 200 pulsaciones en función de la excesiva y de las circunstancias de la persona. Un objetivo de la persona que trata de ponerse en forma o mantener una capacidad física elevada es mantener un ritmo cardíaco de entre el 70 y el 85% de su frecuencia cardíaca máxima. Esto es entre 150 y 180 pulsaciones por minuto aproximadamente durante más de una hora semanal. Ser capaz de aguantar esta regularidad física es sinónimo de una buena salud general. Como se puede representar en esta imagen, el adulto sedentario, o sea, en reposo, sus pulsaciones son entre 70 y 90.
En ejercicios son entre 140 y 160. Y ejercicios intensos como el deporte son entre 160 y 200. Un adulto en forma, en reposo sus pulsaciones son entre 60 y 80. En ejercicios aerobios son entre 120 y 140. Ejercicios intensos son entre 140 y 160. Y un deportista en reposo son entre 40 y 60. Ejercicios aerobios son entre 110 y 130. Y ejercicios intensos son entre 130 y 150. Pero esto puede variar según el estado físico de cada persona y la edad. Gracias. Fisiología del pulso. El pulso arterial es la expansión y relajación rítmica de las arterias periféricas, producidas por la onda de presión que se transmite a esta por la descarga ventricular a la aorta. Una vez que se genera un impulso electro en el nodo seno auricular, comienza un ciclo de acontecimientos eléctrico y mecánico en el corazón, que en su conjunto se denomina ciclo cardíaco. El ciclo cardíaco normal tiene una duración de unos 0.8 segundos, siendo de mayor duración conforme a la frecuencia cardíaca. Es menor y acortándose cuando la frecuencia cardíaca se es mayor. Por lo tanto, es una onda de presión dependiente de la eyección del ventrículo izquierdo, reflejando de esta forma la dinámica del mismo. Además, aporta información sobre el estado de las arterias periféricas. Hola, mi nombre es Rosa González y les voy a hablar sobre los tipos y formas del pulso. Decimos que se define como el tipo de onda que sienten los dedos que palpan y dependen de la rapidez con la que cambia la presión del pulso. Normalmente se percibe como una onda de ascenso abrupto, de cúspide redondeada y con un descenso relativamente rápido. Para su análisis preferimos grandes arterias como la carótida y humeral. La forma del pulso está estrechamente relacionada con la amplitud. Entonces, ¿qué es la amplitud? La amplitud es la elevación de la onda del pulso. Esta depende del grado de llenado de las arterias por el volumen del latido ventricular y el vaciamiento de las mismas durante el diástole. La forma y la amplitud del pulso se estudiarán conjuntamente con lo que es la disminución de la amplitud, que esta es la alteración que refleja un signo de volumen sistólico reducido. Aquí se incluyen los siguientes pulsos, como tenemos el pulso pequeño o parvus, que es un pulso pequeño pero de forma normal, se encuentra en la estenosis mitral y en el infarto del miocardio complicado con el bajo gasto cardíaco. Tenemos el pulso parvus ectardus, el cual es un pulso pequefio de ascenso y descenso lento y de duración prolongada. Se palpa como un pulso sosteniendo y en meseta. Es característico de la estenosis aórtica y se aprecia mejor en la carótida. Tenemos el pulso pequeño Seller, que es un pulso con onda de percusión abrupta, seguido de colapso rápido. Es como un pulso saltón, pero pequeño. Se palpa en la insuficiencia mitral. Tenemos el pulso filiforme o decapitado, que es casi impalpable y muy rápido. Se percibe en los estados de shock, por ejemplo. Tenemos el pulso biferens, el cual se palpa como un latido sistólico doble. Ocurre en presencia de estenosis o, por ejemplo, insuficiencia aórtica. Es combinada con predominio de esta última. Esto se detecta mejor en la carótida. ¿Qué es el aumento de la amplitud? Es un signo de volumen latido incrementado. A continuación vamos a decir de este aumento de la amplitud algunos ejemplos de pulsos, como por ejemplo tenemos lo que es el pulso saltón, que es un pulso amplio de ascenso y descenso rápido de forma normal. Se encuentra en estados hiperdinámicos, por ejemplo como en la hipertiroidismo, fiebre y anemia, y en la aterosclerosis. Tenemos el pulso Grant-Seller de Corrigan o martillo de agua. En realidad es un pulso saltón, pero de mayor amplitud. Presenta una onda de percusión súbita y vertical, seguida de un colapso rápido. Se percibe mejor en las arterias humeral y femoral. Este refuerza su presencia cuando el pulso
se percibe al apretar el antebrazo del paciente es característico de la insuficiencia aórtica. Otros tipos de pulso arterial tenemos el pulso alternante, que se palpa como una onda fuerte seguida de otra débil. Se percibe mejor en las arterias humeral o femoral y en apnea. Se debe a la alternancia de la fuerza contráctil del ventrículo izquierdo. Es signo de insuficiencia cardíaca izquierda severa y frecuentemente se acompaña de ritmo de galope. Tenemos el pulso bigemillado, el cual consiste en una secuencia regular de un latido normal, luego uno débil, seguido de una pausa ligeramente prolongada. El latido pequeño se debe a la incompleta recuperación de las fibras miocárdicas por la contracción ventricular prematura. Es característico de bigeminismo auricular ventricular o un latido normal es seguido de una extrasístole. Tenemos el doble soplo femoral de Durocies. Al colocar la membrana del estetoscopio sobre la arteria femoral, se oye un soplo sistólico y al comprimirla, gradualmente aparece un soplo distólico. Este fenómeno sugiere una insuficiencia de la válvula aórtica, que es el retardo entre el impulso apical y el pulso carótido o braquiorradial. Bueno, podemos decir que es cualquier retardo al palpar simultáneamente el ápex y el pulso carótido o braquiorradial. Esto sugiere la existencia de una estenosis de la válvula aórtica. También tenemos el pulso paradójico arterial, que en condiciones normales, durante la inspiración, disminuye la presión intratorácica, fenómeno que favorece el flujo sanguíneo a las cavidades derechas del corazón. Por otro lado, aumenta la capacidad de sangre en los pulmones, hecho que hace disminuir el flujo sanguíneo hacia las cavidades izquierdas. Estos cambios hemodinámicos durante la inspiración hacen desplazar el tabique ventricular hacia la cavidad del ventrículo izquierdo, reduciendo así el volumen latido y por consiguiente la amplitud del pulso y la presión arterial. Durante la expiración ocurre el fenómeno contrario. En condiciones patológicas, como sucede en el taponamiento cardíaco, la reducción de la capacidad de llenado del ventrículo derecho para recibir más sangre durante la inspiración exagera el desplazamiento del tabique interventricular a la izquierda, con una disminución obligatoria del volumen sistólico. Por consiguiente, la amplitud del pulso y la presión arterial en más de 10 milímetros, este fenómeno se conoce como pulso paradójico. A continuación, la técnica usada para descubrir este fenómeno, podemos decir que el tensiómetro permite cuantificar este fenómeno. La columna de mercurio debe llevarse hasta un valor de 1 o 15 milímetros Hg por encima de la presión sistólica del paciente en estudio. Se hace descender lentamente la columna de mercurio hasta que se oigan por primera vez los ruidos de Korotoffi. Se anota este número en milímetros. Mi nombre es Carlenis Pérez y a continuación les voy a hablar sobre la fisiología del corazón. Antes vamos a recordar que el corazón es un órgano muscular que alberga 4 cavidades en su interior y tiene forma piramidal. Su base está proyectada posterior y superiormente y el vértice llamado ápex en dirección anterior e inferior. El corazón está localizado en el mediastino anterior, relacionándose por arriba con los grandes vasos y la carina o cresta de la tráquea. Por detrás también con los grandes vasos y el esófago. Por debajo está en contacto con el diafragma. Por delante se encuentra la pared torácica verticalmente en el segundo y quinto espacio intercostal. Horizontalmente, un tercio de la masa
cardíaca se proyecta hacia la derecha de la línea media esternal y los 2/3 restantes hacia la izquierda. Ahora bien, la principal función del corazón es la de proveer sangre a todos los tejidos del cuerpo. De una manera sencilla, el ciclo que sigue la sangre será el siguiente. La aurícula derecha será la primera cámara cardíaca donde llegará la sangre. Aquí desembocarán las venas cava superior y las venas cava inferior y el seno coronario que traerá el drenaje venoso del corazón. El atrio derecho se comunicará con el ventrículo derecho a través de un orificio que enmarcará la válvula tricúspide y de aquí la sangre saldrá por la arteria pulmonar para que sea oxigenada en los pulmones. A esta la llamaremos circulación menor. La sangre, una vez oxigenada, regresará al atrio izquierdo por 4 venas pulmonares y de aquí pasará hacia el ventrículo izquierdo, atravesando la válvula mitral o bicúspide. El ventrículo izquierdo entonces será el responsable de enviar la sangre hacia la circulación sistémica. A esta la llamaremos circulación mayor. Más específicamente tenemos que el sistema de conducción cardíaca encontraremos el nodo sinusal, que se localiza en la porción superior de la aurícula derecha. Esta estructura se encontrará provista con la habilidad de despolarizar espontáneamente entre 60 y 90 veces por minuto en condiciones fisiológicas. El impulso producido se extenderá entonces hasta ambas aurículas y se detendrá al alcanzar el nódulo auriculoventricular, Ashok-Tawara. Entonces enlentezará el impulso. Después del nodo auriculoventricular nacerá el haz de His, el cual transmitirá el impulso y lo conectará con el sistema de conducción ventricular. Por último, tendremos que llegar a las terminaciones de las fibras de Purkinje, que conectará los sistemas de conducción de ambos ventrículos. Así, funcionalmente tenemos que el corazón estará formado por dos bombas separadas, una derecha que bombeará hacia los pulmones y otra izquierda que bombeará sangre hacia los órganos periféricos. El corazón estará formado por 3 tipos principales de músculo cardíaco. ¿Cuáles son? El músculo auricular, el músculo ventricular y las fibras musculares especializadas de excitación y de conducción. En el músculo cardíaco, como sin sitio, aquí tenemos que las zonas oscuras, que son las que atraviesan las fibras musculares cardíacas, las denominaremos discos intercalares, las cuales son las membranas celulares que separarán las células musculares cardíacas individuales entre sí. Entonces el corazón estará formado por un sinsitio auricular principalmente, que formará las paredes de la aurícula, y un sinsitio ventricular, el cual formará las paredes de los ventrículos. De una manera sencilla, el potencial de acción en el músculo cardíaco consta de una fase, las cuales son: la fase 4, el potencial de acción de reposo es menor a 85 milivoltios. Tendremos un umbral de excitación menor al 57 milivoltios. La fase 0, este es un periodo de despolarización donde los canales rápidos de sodio permitirán que grandes cantidades de iones sodio entren en las fibras musculares esqueléticas desde el líquido extracelular. La fase 1 es un periodo muy pequeño donde saldrá potasio y entrará calcio, haciendo más negativo el potencial. La fase 2 consta de una meseta donde se activará una serie de canales que permitirán la entrada de calcio oxigenado y un poco de sodio oxigenado, evitando que la repolarización sea tan rápida. La fase 3, esta consta de que saldrá potasio oxigenado en gran cantidad. De una manera más extensa, tenemos que en el potencial de acción cardíaco, explicándolo, diremos que en el estado de reposo, la membrana de la célula miocárdica está encargada positivamente en el exterior y negativamente en el interior, registrándose una diferencia de potencial de menos 90 milivoltios, llamado potencial de membrana de reposo. Después que la espiga inicial de la membrana celular permanece 0.2 segundos, mostrando una meseta seguida de una repolarización
súbita. Entonces tenemos que el potencial de acción prolongado se deberá a dos acontecimientos que lo diferenciarán del músculo esquelético principal. El primero, el potencial es producido por la apertura de dos tipos de canales, el canal rápido de sodio, potasio y el canal lento de calcio. Los canales de calcio se abrirán con mayor lentitud y permanecerán abiertos, por los cuales fluirán gran cantidad de calcio y sodio, provocando entonces así la meseta del potencial de acción. En segundo lugar tenemos la permeabilidad de la membrana al calcio, donde se disminuirá. Las membranas de las células cardíacas inmediatamente después del inicio del potencial de acción disminuirá su permeabilidad al potasio, impidiendo un regreso rápido de voltaje del potencial de acción a su nivel de reposo. El músculo cardíaco, al igual que todos los tejidos excitables, es refractario a la estimulación durante el potencial de acción. ¿Qué significa el periodo refractario? Este es un lapso de tiempo en el cual un impulso cardíaco normal no puede reexcitarse ya una zona excitada del músculo cardíaco. Tenemos también que los túbulos T aportarán calcio adicional, aparte del secretado por los retículos sarcoplasmáticos al sarcoplasma, sin el cual no sería posible una contracción eficaz. Además, los túbulos cardíacos son 5 veces más largos que los del músculo esquelético, es decir, 25 veces más capacidad. La duración de la contracción del músculo cardíaco tenemos que tener en cuenta que este dependerá principalmente de la duración del potencial de acción, donde se incluirá la meseta, aproximadamente 0.2 segundos para el músculo auricular y 0.3 para el ventricular. ¿Qué papel cumple el sistema nervioso en la contracción del músculo cardíaco? Pues aquí el sistema parasimpático, a través del nervio vago, producirá un aumento de la entrada de calcio. La frecuencia del nodo sinusal disminuirá, al igual que la excitabilidad del nódulo auriculoventricular y la fuerza de contracción. El sistema simpático, además, a través de los receptores beta 1 aumentará la entrada de sodio y calcio y se disminuirá así la diferencia de potencial transmembrana, dando lugar a un aumento de la frecuencia cardíaca, la excitabilidad del nódulo auriculoventricular y la fuerza de contracción. El ciclo cardíaco. El ciclo cardíaco lo vamos a definir como un fenómeno que tiene lugar desde el inicio del comienzo de un latido cardíaco hasta el comienzo del siguiente latido. Cada ciclo es el iniciado por la generación espontánea de un potencial de acción en el nodo sinusal. El ciclo cardíaco estará formado entonces por un periodo de relajación que lo llamaremos diástole y un periodo de contracción llamado entonces sístole. El potencial de acción sufrirá un retraso de 0.1 segundo en el nodo auriculoventricular, por lo que las aurículas se contraerán antes que los ventrículos, permitiendo así que funcionen como bombas de cebado, ayudando al llenado de los ventrículos. La contracción de las aurículas proporcionará el 20% del llenado ventricular. El corazón podrá funcionar aún sin esto, ya que bombea normalmente al 300 o 400% del volumen sanguíneo requerido en reposo. Pero ¿cuál es la función de los ventrículos como bomba? Pues durante la sístole ventricular, las aurículas acumularán grandes cantidades de sangre porque las válvulas auriculoventricular se encuentran cerradas. Entonces, al término de la sístole, la presión intraventricular disminuirá y el ligero aumento en la presión intraauricular producirá la inmediata apertura de las válvulas y el paso de la sangre a los ventrículos. Entonces, lo conoceremos como llamado rápido ventricular. La diástole se dividirá en tres: el llenado rápido,
solo fluirá una pequeña cantidad de sangre a los ventrículos y por último las aurículas se contraerán y aportarán el 20% del llenado. Pero ¿cuáles son las fases del ciclo cardíaco? Tenemos la fase 1, que será el periodo de llenado, la fase 2, el periodo de contracción isovolumétrica, el periodo 3, el periodo de eyección y el cuarto, el periodo de relajación isovolumétrica. ¿Cuál es el mecanismo entonces de adaptación cardiovascular? El mecanismo intrínseco nos dice que el volumen de eyección corresponderá entonces al volumen de sangre impulsada en cada contracción ventricular o volumen sistólico. Así pues, como la expulsada en un periodo de tiempo determinado como el volumen minuto. El volumen sistólico, dependerá entonces de la precarga, la poscarga y la contractibilidad. En cambio, el volumen minuto dependerá del volumen sistólico y de la frecuencia cardíaca. ¿Qué es precarga? La precarga es la longitud de la fibra muscular al final de la diástole y por lo tanto el volumen telediastólico ventricular. Y la poscarga es aquella que dependerá de la resistencia periférica y de la presión contra la que se vacía el corazón. Así como la geometría de la cavidad ventricular, la poscarga es la tensión o la estrés de la pared. Y la contractibilidad la definiremos como el estado contráctil que depende del inotrismo, es decir, la fuerza de contracción. El inotrismo se podrá modificar por la actividad del sistema nervioso simpático y por diferentes fármacos. La frecuencia cardíaca entonces estará gobernada por los sistemas simpáticos y parasimpáticos. Con el volumen de eyección se determinará el gasto cardíaco. Sin embargo, la ley de Frank-Starling nos dice que el aumento de la longitud de la fibra muscular al final de la diástole se traducirá en un aumento de la contracción, pues así el corazón poseerá la capacidad intrínseca de adaptarse a volúmenes crecientes de flujo sanguíneo. Por lo tanto, entre más volumen, más contracción ventricular para expulsar y regresar a niveles basales el volumen sistólico final. El volumen de llenado diastólico dependerá entonces del retorno venoso y de la contracción auricular principalmente. Y el retorno venoso dependerá entonces del volumen sanguíneo y del volumen circulante efectivo. Ahora bien, la hemodinámica circulatoria estará regida por tres variables, las cuales son el gasto cardíaco, la resistencia vascular sistémica y la diferencia entre la presión arterial y venosa sistémica. El gasto cardíaco es aquel volumen de sangre que bombea por el corazón en un minuto. Tenemos que la fórmula será gasto cardíaco es igual a volumen sistólico de eyección por la frecuencia cardíaca. El gasto cardíaco normal de un varón adulto sano es de 5 litros por minuto, 70 mililitros por 75. En las mujeres es un 10 a 20% menor y las resistencias valvulares dependerá fundamentalmente entonces del radio o calibre vascular y de viscosidad de la sangre. El gradiente de presión arteriovenosa la definiremos como la sangre que circula fundamentalmente gracias al motor cardíaco y llega a los diversos órganos según la resistencia vascular que ofrece cada uno de ellos. La presión arterial sistémica dependerá de las resistencias vasculares periféricas que determinarán la presión arterial diastólica y del volumen sistólico que determinará la presión arterial sistólica, así como de la elasticidad de la pared arterial que disminuirá e influirá en las dos anteriores. Buenas, mi nombre es Marianny Vizcaya y yo le voy a hablar acerca de las variaciones de las posibles posiciones del corazón. Algunos cambios en el corazón y en los vasos sanguíneos normalmente ocurren con la edad. Sin embargo, muchos otros cambios que son comunes con el envejecimiento
se deben o son empeorados por factores modificables. Si no se tratan, estos pueden conducir a una enfermedad cardíaca. Generalidades. El corazón tiene dos lados, el lado derecho que bombea sangre a los pulmones para recibir oxígeno y eliminar el dióxido de carbono, y el lado izquierdo que bombea sangre oxigenada al cuerpo. La sangre sale del corazón primero a través de la vena aorta, luego por las arterias, las cuales se ramifican y se hacen cada vez más pequeñas. A medida que penetran en los tejidos, dentro de dichos tejidos se convierten en capilares diminutos. En los capilares es donde la sangre entrega oxígeno y nutrientes a los tejidos y recibe dióxido de carbono y desecho de esto. Luego, los vasos comienzan a agruparse en venas cada vez mayores, las cuales devuelven la sangre al corazón. Cambios por el envejecimiento. El corazón. El corazón tiene un sistema de marcapasos natural que controla el latido cardíaco. Algunas de las rutas de este sistema pueden desarrollar tejido fibroso y depósito de grasa. El marcapasos natural, el nódulo sinoauricular o nódulo SA, pierde alguna de sus células. Estos cambios pueden ocasionar una frecuencia cardíaca ligeramente más lenta. En algunas personas ocurre un leve incremento del tamaño del corazón, especialmente en el ventrículo izquierdo. Asimismo, la pared cardíaca se hace más gruesa, de modo que la cantidad de sangre en la cavidad puede de hecho disminuir a pesar del aumento del tamaño general del corazón. El corazón puede llenarse más lentamente. Los cambios cardíacos a menudo hacen que el electrocardiograma de una persona mayor y saludable sea un poco diferente al electrocardiograma de un adulto sano más joven. Los ritmos anormales, arritmias, como la fibrilación auricular, son comunes en personas mayores. Estos pueden ser causados por varios tipos de enfermedades cardíacas. Los cambios normales en el corazón incluyen depósito del pigmento del envejecimiento, la lipofucsina, las células del músculo cardíaco que se degeneran ligeramente, las válvulas del corazón, que ellas controlan la dirección del flujo sanguíneo, se vuelven gruesas y más rígidas. En personas mayores es más o menos común un soplo cardíaco causado por la rigidez valvular. Vasos sanguíneos. Unos receptores denominados barroreceptores controlan la presión arterial y realizan cambios para ayudar a mantenerla más o menos constante cuando la persona cambia de posición o hace otras actividades. Los barroreceptores se vuelven menos sensibles con el envejecimiento. Esto puede explicar que muchas personas mayores tienen hipotensión ortostática, una afección en la cual la presión arterial baja cuando una persona va desde la posición de acostado o sentado a estar de pie. Esto causa mareo debido a que hay menos flujo de sangre al cerebro. Las paredes de los capilares se engruesan ligeramente. Esto puede ocasionar una tasa de intercambio de nutrientes y desechos un poco más lenta. La arteria principal del corazón, que es la aorta, se vuelve más gruesa, más rígida y menos flexible. Esto probablemente está relacionado con los cambios en el tejido conectivo de la pared del vaso sanguíneo. Esto hace que la presión arterial sea más alta y que el corazón se esfuerce más, lo que puede llegar al engrosamiento del miocardio, que es hipertrofia. Las otras arterias también se hacen más gruesas y rígidas. En general, la mayoría de las personas mayores tienen un aumento moderado de la presión arterial. Sangre. La sangre misma cambia ligeramente con la edad. El envejecimiento normal produce una reducción en la cantidad total de agua corporal como parte de esto, y hay menos líquido en el torrente sanguíneo, de tal forma que el volumen de sangre se reduce. La velocidad con la cual se producen los glóbulos rojos sanguíneos en respuesta al estrés o a la enfermedad se reduce. Esto crea una respuesta más lenta a la pérdida de sangre y a la anemia. La mayoría de los glóbulos blancos sanguíneos se mantienen en los mismos niveles, aunque ciertos glóbulos blancos importantes para la inmunidad, como los neutrófilos, disminuyen en cantidad y capacidad para combatir bacterias. Esto reduce la capacidad para resistir infecciones. Algunos efectos de los cambios son que normalmente el corazón sigue bombeando suficiente sangre para irrigar todas las partes del cuerpo. Sin embargo, un corazón más viejo puede tener menos capacidad de bombear sangre, igual de bien cuando se hace trabajar más fuertemente. Algunos de los factores que pueden aumentar la carga del corazón incluyen
ciertos medicamentos, estrés emocional, esfuerzo físico, enfermedad, infecciones y lesiones. En los problemas comunes está la angina, el dolor torácico causado por reducción temporal del flujo sanguíneo al músculo cardíaco. La dificultad respiratoria con el ejercicio y el ataque cardíaco pueden ser resultados de la arteriopatía coronaria. Se pueden presentar ritmos cardíacos anormales como la arritmia de diversos tipos. Se pueden presentar anemias relacionadas posiblemente con desnutrición, infecciones crónicas, pérdida de sangre del tubo digestivo o como una complicación de otras enfermedades o medicamentos. La arteriosclerosis, que es el endurecimiento de las arterias, es muy común. Los depósitos de placas de grasa en el interior de los vasos sanguíneos hacen que estos se estrechen y se obstruyan totalmente. Las insuficiencias cardíacas congestivas también es muy común en las personas mayores. En las personas de más de 75 años se presentan insuficiencias cardíacas congestivas, con una frecuencia 10 veces superior en un adulto más joven. La arteriopatía coronaria es más o menos común, a menudo es el resultado de la arteriosclerosis. La presión arterial alta y la presión arterial baja ortostática son más comunes en las personas mayores. Las personas mayores que toman medicamento para la presión arterial necesitan trabajar con su médico para encontrar la mejor manera de manejar su presión arterial alta. Esto se debe a que tomar demasiados medicamentos puede provocar presión arterial baja y podría llevar a una caída. Las valvulopatías son más o menos común. La estenosis aórtica o estrechamiento de la válvula aórtica es la valvulopatía más común en las personas mayores. Los accidentes isquémicos transitorios o accidentes cerebrovasculares se pueden presentar si se interrumpe el flujo sanguíneo al cerebro. Otros de los problemas relacionados con el corazón y los vasos sanguíneos incluyen los siguientes: coágulos sanguíneos, trombosis venosas profunda, tromboflebitis, enfermedad vascular periférica que produce dolor intermitente en las piernas al caminar, llamado claudicación. Las venas varicosas. Se pueden presentar aneurismas en una de las principales arterias del corazón o en el cerebro. Las aneurismas son ensanchamientos o dilataciones anormales de parte de una arteria debido a la debilidad de la pared del vaso sanguíneo. Si un aneurisma revienta, puede provocar sangrado y la muerte. Prevención. Usted puede ayudar a su aparato circulatorio, el corazón y los vasos sanguíneos. Los factores de riesgo de enfermedad cardíaca sobre los que tienen algún control incluyen presión arterial alta, niveles de colesterol, diabetes, obesidad y tabaquismo. Consuma alimentos saludables para que el corazón que tengan cantidades reducidas de grasa saturada y colesterol y controle su peso. Siga las recomendaciones del proveedor de atención médica sobre el tratamiento de la presión arterial alta, el colesterol alto o la diabetes. Reduzca o suspenda el consumo de cigarrillos. Los hombres de entre 65 y 75 años de edad que han fumado deben someterse a detección de aneurisma en la aorta abdominal, usualmente con un examen de ultrasonido. Realizar más ejercicio. El ejercicio puede ayudar a prevenir la obesidad y a las personas con diabetes le ayuda a controlar su azúcar en sangre. El ejercicio puede ayudar en todo lo posible o conservar sus capacidades y reduce el estrés. El ejercicio moderado es una de las mejores medidas que puede tomar para mantener el corazón y el resto del cuerpo saludable. Consulte con su proveedor antes de comenzar un nuevo programa de ejercicio. Haga ejercicio de manera moderada y dentro de sus capacidades, pero realícelo regularmente. Frecuentemente las personas que hacen ejercicio tienen menos grasa corporal y fuman menos que las personas que no hacen ejercicio. También tienden a tener menos problemas de presión arterial y menos enfermedades del corazón. Realizar chequeos regulares del corazón con su médico. Hágase revisar la presión arterial cada año si usted tiene diabetes, enfermedades cardíacas, problemas renales o ciertas otras afecciones. Es posible que sea necesario revisar su presión arterial más cerca. Si su nivel de colesterol es normal, hágalo revisar de nuevo cada 5 años. Si usted tiene diabetes, enfermedad cardíaca, problemas renales o ciertas otras afecciones, es posible que sea necesario vigilar su nivel de colesterol más cerca. Muchas gracias. En primer lugar, voy a hablarles acerca de la inspección de la región precordial.
Es importante saber que la inspección precordial tiene una gran importancia junto a la inspección general del tórax. Esto debido a la valoración del tipo de respiración de diferentes deformidades torácicas que pueden tener repercusión cardíaca del impulso del corazón y también de la presencia de vasos superficiales anormales. Entre las deformidades torácicas que tienen repercusión cardíaca destacamos las siguientes. El pectum excavatum, que no solo puede ser asociado con la frecuencia del prolapso mitral, sino que también puede inducir a error al interpretar resultados de desplazamiento del corazón en las radiografías de tórax. Por eso es muy importante conocer este tipo de deformidades, ya que por lo menos esta se puede confundir con cardiomegalia, al igual que el acercamiento de los grandes vasos de la pared anterior del tórax. Esta en ocasiones se acompaña de soplos que generalmente no son de importancia clínica. El abombamiento del pecho, en particular, ocurre en la región paraesternal izquierda, sugiere una hipertrofia ventricular derecha que se encuentra presente desde la infancia comúnmente. La escoliosis de convexidad izquierda puede desplazar el corazón hacia el lado izquierdo, de manera que se deberá tener bastante precaución de no interpretar erróneamente los resultados de desplazamiento del impulso de la punta cardíaca. Estas también pueden ser interpretadas de forma errónea como una cardiomegalia. El impulso cardíaco es visible a menudo en la región precordial y debe estudiarse con detalle en la palpación. Es importante saber que en algunos individuos sanos se produce una ligera retracción sistólica en la región paraesternal izquierda, generalmente en la parte inferior. Probablemente esto se debe a la disminución del volumen del corazón durante la expulsión de la sangre. Se puede apreciar mejor por la inspección lateral en la región precordial que por palpación. En los casos de dilatación ventricular izquierda, por su parte, debido a una sobrecarga del llenado mitral, se evidencia la retracción paraesternal de forma más evidente. Esto es en el caso de insuficiencia aórtica e insuficiencia mitral, por ejemplo. Por otra parte, en los casos en que la dilatación corresponde al ventrículo derecho, la retracción puede aparecer en la zona precordial izquierda de forma más cercana a la línea medioclavicular. En el síndrome mediastínico, con obstrucción de la vena cava superior, puede observarse venas muy dilatadas en la parte superior del pecho que representan la anastomosis entre las venas cava superior e inferior. En la coartación aórtica hay una anastomosis arterial que a veces se ve en el dorso y cuyo pulso es palpable. Lo siguiente a tratar por mi persona sería la palpación de la región precordial. La palpación de la región precordial se debe efectuar con el paciente en posición de decúbito, bien sea supino o decúbito lateral, y se va a explorar de forma metódica con la palma de las manos y en ocasiones la punta de los dedos el área aórtica, el área pulmonar, la región paraesternal izquierda inferior y la región de la punta. Esto con la finalidad de percibir ruidos cardíacos que se evidencian a la palpación. Como ya les mencioné anteriormente, existen una serie de ruidos que son detectables a la inspección y otros que se evidencian mejor a la palpación. Estos pueden darnos indicios de ciertas patologías que posteriormente se van a constatar con los resultados arrojados por exámenes de laboratorio y demás exámenes complementarios que sean necesarios. Entre los ruidos cardíacos que pueden ser palpables tenemos el latido apexiano, o también conocido como el latido de la punta. Este es un punto de movimiento hacia afuera que se presenta en la región precordial y se produce durante la primera parte de la sístole ventricular. Se debe al choque de la punta del ventrículo izquierdo y es en parte por el movimiento de retroceso que sufre el corazón al momento de que expulsa la sangre. Normalmente este ruido es palpable en el 50% de los pacientes en decúbito supino y apenas en un 30% cuando se colocan en posición lateral. Otro ruido palpable sería la hipertrofia ventricular izquierda, que ocurre en casos con sobrecarga ventricular sistólica, como por ejemplo la estenosis aórtica e hipertensión arterial. La localización del impulso en esta se halla algo desplazada hacia abajo y el latido apexiano tiende a ser extenso, amplio y sostenido. En la
la dilatación ventricular izquierda, bien sea con o sin hipertrofia, se hace referencia a que aparece como consecuencia de una sobrecarga ventricular diastólica. Esta podemos observarla en casos de insuficiencia aórtica o insuficiencia mitral, sin que exista una insuficiencia cardíaca, o sea, no necesariamente. En esta, el impulso está desplazado hacia afuera y hacia abajo. Es extenso y amplio, pero tiene poca duración y tiene una aparición más brusca. En la dilatación por insuficiencia ventricular izquierda se puede apreciar mediante la palpación. Sin embargo, pueden obtenerse el impulso desplazado hacia afuera y hacia abajo, como el anterior que mencioné. También es extenso, pero generalmente tiene poca amplitud. Eso sería básicamente lo que los diferenciaría. En la dilatación, bien sea con hipertrofia ventricular o sin ella, del lado derecho, aparte del latido de la punta ventricular izquierda, a veces es importante saber que este no se evidencia, pero en ocasiones sí. Adicionalmente a este aparece otro latido en la parte baja del esternón, o conocida también como la parte paraesternal izquierda baja. Este latido sería extenso y de duración variable según la sobrecarga sistólica que sea predominante. Cuando existe la ausencia del latido de la punta, es común en individuos obesos, efisematosos, algunos individuos también normales pueden presentarla. Es posible que se pueda apreciar el latido de la punta con el paciente sentado y en expiración completa. En la pericarditis con derrame y en la constrictiva suele faltar este latido. Bueno, otro de los ruidos que pueden ser perceptibles a la palpación son los frémitos. Se sabe que las vibraciones cardíacas audibles a modo de soplo son a veces palpables, en particular cuando estas tienen tendencia a ser amplias. Los frémitos delatan siempre una cardiopatía orgánica. Los más frecuentes son los siguientes. En primer lugar está el que acompaña el soplo sistólico de la estenosis aórtica, que se localiza en el área aórtica y tiende a dirigirse hacia el lado izquierdo del cuello. El frémito que acompaña al soplo sistólico de la estenosis pulmonar, el cual se localiza sobre todo en el área pulmonar y se dirige hacia el lado izquierdo del cuello. El frémito del soplo sistólico de la comunicación interventricular. Esta puede ser aguda o crónica y se sitúa en la región paraesternal izquierda, en la parte baja. El frémito que está presente en el soplo sistólico de la insuficiencia mitral crónica, el cual se localiza en la punta cardíaca, y el frémito diastólico de la estenosis mitral, el cual es palpable, al igual que el anterior, en la punta cardíaca. Entre otros ruidos cardíacos que pueden ser palpables se encuentran fenómenos que acompañan un primer ruido cardíaco intenso, tal como sucede en la estenosis mitral, o también puede ser un segundo ruido intenso, como ocurre en la hipertensión pulmonar. Esto puede descubrirse por la palpación. También los clics de eyección de la estenosis valvular aórtica o pulmonar, lo mismo que el chasquido de la apertura mitral, son palpables cuando son intensos. En ocasiones, cuando son muy leves, no pueden ser perceptibles a la palpación. El tercero y el cuarto ruido cardíaco también son más a menudo palpables que auscultables, pues sus vibraciones son de gran amplitud pero de baja frecuencia. Teniendo en cuenta todo este nuevo conocimiento en cuanto a que existen ruidos cardíacos que pueden ser visibles y palpables, nos ayudará mucho a entender y a descartar, o mejor dicho, a acertar de una forma anticipada ante lo que podrían ser posibles patologías cardíacas.